Hola, somos TAM. Bienvenido al podcast ADN Transformador. Este es un espacio en el que puedes ser parte de una conversación que te ayude a actuar para transformar y construir el mundo y el futuro que deseas. Darles la bienvenida a todas las personas que se están conectando. Darle la bienvenida a Ana Fernanda Mayhuashka. Es una nota tenerla acá. La gente no sabe, pero nosotros nos conocemos desde la universidad. Eso es hace Bueno, poquito. hace poquito. Es Hace uno literalmente que, una vieja amiga. Ahí llegó eso. hace uno que otro añito. Ahí llegó Elsa, pero yo todavía no la veo. No sé si tendría yo que hacer algo para aceptar a Elsa. Miramos. A ver, en teoría yo no debería tener que hacer nada más, pero es que hay veces se vencen las invitaciones, ya le volví a mandar invitación. Bueno, entonces, no es una vieja amiga, es una amiga de hace un tiempito. Una buena amiga, Elsa también, que Elsa es parte del equipo del TAM. Nosotros nos auto llamamos los Transformation Agents Masterminds porque tenemos un propósito grandote que tiene que ver con cómo apoyar a todas las personas que quieren ver que haya una transformación en este mundo, que logremos hacer una diferencia para poder buscar soluciones a lo que llamamos las crisis que estamos viviendo en este tiempo. Y desde hace, para las personas que no lo saben, desde hace más de un año, no, desde hace como un año, venimos haciendo un podcast que se llama El ADN Transformador. Y la idea de este ADN Transformador es justamente eso, es descubrir qué es lo que hace que una persona sea lo que nosotros llamamos un agente de transformación. Y desde ese punto de vista, entonces hemos tenido episodios en donde invitamos a personas a que conversen con nosotros acerca de lo que significa para ellos la transformación, lo que significa ser agente de transformación, pueden entender un poco de cuáles son sus prácticas, de qué hacen, y también como de cuál es su perspectiva de lo que están viendo como futuro posible para nosotros como los seres humanos que estamos guiando la vida en este planeta. Y bueno, como les decía antes, Sara Fernanda, una amiga muy querida, yo la quiero muchísimo, no nos vemos ni cerquita lo que yo quisiera que nos viéramos, ni nos hablamos ni cerquita lo que yo quisiera que nos habláramos, pero por ahí andamos en contacto. Entonces, primero que todo, presentarla como eso, economista, fue directora del Banco de la República en Colombia. Aquí hay personas seguramente que se están uniendo desde otros lugares escuchando esta conversación. Y hoy en día, no sé cómo se dirá mejor, pero CEO de una Presidente del organización. Consejo Privado de Competitividad, que es un tanque de pensamiento local. Mejor no lo puedo decir yo. Eh, eh, y sobre todo, digamos, yo cuando pienso en Ana Fernanda, pienso en alguien que toda la vida tuvo una vibración grande por mirar lo que estaba pasando en el mundo y por tratar justamente de traer soluciones, de buscar opciones a todo lo que estamos viviendo. Eh, y bueno, lo hizo inicialmente desde ese mundo que es el mundo de la economía, que me parece además un mundo súper relevante hoy en día para lo que estamos viendo, para lo que estamos viviendo. Y pues tiene una trayectoria profesional muy reconocida, entre otras por ahí vi que salió entre las, creo que 50 mujeres más influyentes de Forbes, una cosa así por el estilo el año pasado, Ana Fernanda. Algo así por el Eh, estilo. Algo así por el estilo. Eh, y, y nada, una persona que más allá como de los títulos y tal, yo creo que es una persona de verdad como muy inquieta por lo que está pasando en el mundo, y yo creo que ese es como el objetivo de esta conversación, es invitar a una persona que además está mirando los temas de competitividad como temas relevantes para lo que estamos viviendo como país, y yo creo que podemos incluso extenderlo al mundo. Entonces, un poquito ese es el marco de la invitación para Ana Fernanda. Y bueno, Elsa, como les conté, Elsa, quedaste volteada.
Elsa, como les conté, es parte del estoy equipo. probando un teclado. Quedar derecha, perdón. Sí, está difícil. Creo que no pude. Ya, Me voy ahí a ya. quedar yo para arriba. Ahí está. Entonces, nada, esa es como mi introducción. Bueno, Elsa, como les decía, parte del equipo también. Elsa, pues, mucho tiempo dedicada a temas de estrategia en organizaciones y desde hace unos años dedicada al mundo del coaching, al tema del liderazgo también con nosotros. Y, y bueno, esta es una conversación que me parece más allá de cualquier otra cosa. Espero que no sea una conversación tan inteligente como que sea una conversación bien rica. Así que, Ana Fernanda, mil gracias por venir y nada, cuente usted un poquito de usted, porque yo sé que seguramente hice carnicería con su hoja de vida. Ni siquiera hablé mucho de su hoja de vida, pero cuente usted un poquito de usted y luego nos metemos en la conversación. Bueno, pues hola a todos los que nos acompañan, Andrés, a Elsa. Andrés, en efecto, es un viejo amigo. Él dirá que no, pero la verdad es que nos conocemos hace millones de años. No sé qué más contar de mí. En efecto, soy economista. Trabajé muchísimos años en políticas públicas. Es de ahí de donde vengo. La mayoría del tiempo digamos, en políticas públicas macrofinancieras. Trabajé en el Banco de la República por mucho tiempo. Me fui a Gobierno Nacional, trabajé en la Superintendencia Financiera de Colombia, trabajé en el Ministerio de Hacienda y volví al Banco de la República como miembro de su junta directiva. Estuve ahí un tiempo y llevo, ay Dios, 2 años como presidente del Consejo Privado de Competitividad, que es un agente de pensamiento local colombiano, donde somos una organización sin ánimo de lucro, pero es fundamentalmente una organización empresarial, es decir, nuestros fondos provienen de la actividad empresarial, de empresas que creen en un trabajo, dijéramos, que no es sectorial, que no representa ninguna industria en particular, ni ninguna empresa en particular, ni ningún sector en particular, para promover la competitividad, que es una palabra además muy difícil. Si la dicen 3 veces seguidas les doy un premio sin enredarse, y si la escriben en Word rápido les doy 2 premios. Es dificilísimo. Pero que en última instancia, pues digamos que es básicamente la capacidad que tienen las personas en una sociedad de ser productivas y tener los medios y las oportunidades para hacer lo mejor de sus vidas y poder potenciar sus vidas y las de sus familias. Normalmente no se piensa en competitividad en esos términos, pero en realidad yo creo que eso es lo que es. A nosotros los economistas nos encanta poner las cosas de una manera más complicada, pero eso mismo hace que desenamoremos a la gente rápidamente. Entonces, eso es lo que hago hoy en día, Andrés, y tengo un equipo pequeño, muy productivo, de personas pensando, investigando y recopilando información respecto de qué problemas tenemos, cómo podríamos hacerlo mejor, desde la política pública, desde las acciones privadas, desde la coordinación entre la academia, lo público, lo privado, en fin. Entonces, yo muy feliz de acompañarlos y pues, ojalá también que no sea, la conversación que no sea muy inteligente, son las 6 de la tarde, de un martes después de un puente ajetreado. En todo caso, la dosis de inteligencia vendría de ese lado porque este lado. Bueno, puede ser inteligente y divertida, tampoco le quita. Sí, sí, sí. Yo prometo hasta ser chistosa. Muy bien, muy bien. Venga, una pregunta hacia, antes de meternos en los temas así como de competitividad y todo lo demás que tiene que ver como con la parte, llamémoslo, más dura de esta conversación. Yo le quiero hacer una pregunta que se sale de todo contexto para esta conversación, pero que me recuerda mucho que yo cuando la pienso a usted también como una gran lectora. A usted le gustaba mucho leer y tenía inquietudes de lectura incluso muy por el lado de la poesía y ese tipo de cosas. ¿Qué está leyendo usted hoy? En este momento me estoy leyendo 2 libros. Y me estoy leyendo 3 libros, que falta disciplina. Me estoy leyendo un libro de Santiago Posteguillo. Es la segunda parte de Julia y yo ya estoy muy vieja y no me acuerdo cómo se llaman ni los libros que me estoy leyendo. Pero estaba en esas y me recomendaron otro libro que no me voy a acordar nunca cómo se llama, que está muy lindo. Si sabe cómo me está gustando, que no me acuerdo cómo se llama. Y en esas mi hija llegó de la Feria del Libro con un libro que se llama Conciencia,
Circe, que es, hay una autora que escribe o hace como relatos de la mitología griega, pero pues, que digamos, con su propia narrativa, y me había leído la canción de Aquiles, The Song of Aquiles, y ahora me estoy leyendo Circe, y entonces ando un poco como entre esos tres libros mezclándolos. Mm, muy bien. ¿Y Y como se tienen darán algo cuenta, que ver? ninguno es de economía, afortunadamente. Eso le iba a decir, ¿y tienen algo que ver con la competitividad? Yo tengo la intuición de que, pero esto es como cuando uno se da moral y dice que es que el chocolate es bueno para la salud y que todos necesitamos una copa de vino para vivir más sanos y así andamos excusando los vicios que tenemos. Eh, en mi opinión, uno tiene que tener su cabeza como si fuera un lápiz, como los lápices de cuando nosotros estábamos chiquitos y uno le sacaba punta al lápiz. Yo soy caleña, entonces uno en Cali le saca punta, no lo taja. Y una de las maneras en las que uno le saca punta al lápiz es pensando en otras cosas, oyendo otras formas de pensamiento. Los mundos metafóricos están llenos de cosas que hacen que a uno se le tenga que abrir la imaginación. En fin, entonces creo que en mi caso en particular pienso que la competitividad sí que proviene de la idea de innovar, de hacer las cosas distintas, de pensar en formas distintas de hacer mover el mundo. Y la literatura, sin lugar a dudas, es una de las maneras en las que los seres humanos hemos aprendido a evolucionar y a romantizar Mm, y a crear y a inventarnos otros planetas, incluso. Entonces, en mm, mi caso sí tiene muchísimo que ver, pero como le digo, también le diría que el chocolate es bueno para la salud, que un café al día lo mantiene alerta y ese tipo de cosas. mm. Venga, entonces le hago una pregunta ahí como conectando con eso y es, ¿qué es la competitividad? ¿Qué significa ser competitivo? Pues nosotros recientemente en el Consejo lo que hemos dicho es que es un conjunto de pilares que nos permite a todos ser más productivos, es decir, literalmente, que nos rinda más, porque eso es lo que es la productividad. La idea de que con un mismo esfuerzo obtengamos más producto. A los economistas en términos generales nos miran mal cada que usamos esas palabras, pero es que cuando hablamos de producto no estamos hablando de nada, entre otras cosas no necesariamente estamos hablando de algo material. Por ejemplo, más producto pues son las novelas del novelista, son los poemas del poeta, son las canciones del cantante. Entonces, la competitividad es ese conjunto de cosas que soportan nuestra capacidad de producir más y mejor. Claro, se llama competitividad porque nos permite competir con el mundo, pero competir no en el sentido en que yo te voy a ganar y tú vas a perder, sino de yo voy a salir allá a ofrecer el fruto de mi trabajo y eso va a complementar las habilidades del resto del mundo para que todos vivamos en un estado de bienestar mejor. Yo creo que es una de esas palabras vilipendiadas porque la gente la asocia inmediatamente con que estamos compitiendo y en consecuencia tiene que ver alguien que gane y alguien que pierde. Pero creo que eso es una visión más vale estrecha de lo que quiere decir y de cómo ha evolucionado, porque también es cierto que por mucho tiempo la competitividad se refería sobre todo a los costos de producir en un país. Ujú. Yo creo que con el tiempo cada vez más se refiere a las capacidades que tiene esa sociedad, porque entre otras cosas hablar de país ya hoy en día me parece un poco también estrecho. Las capacidades van más allá uno puede tener muy pocos costos, pero no tener innovación, no tener creatividad, no ocurrírsele una nueva idea y tampoco va a ser competitivo en ese espacio. Mm, Chévere. muy Voy a bien, meter la muy bien. cucharada, ¿pues? Dale, por favor, te iba a dar la palabra. No, es que te oigo y como que hablaste de competitividad y un poco me llevas también a productividad. Y me estaba preguntando como el para qué ser más productivos, ¿no? Porque para qué queremos producir más, para qué queremos entregar más, para qué. Y tú, como tu ampliación de la pregunta me conecta con el, y lo dijiste como para que podamos vivir mejor, para que podamos estar mejor en la sociedad. Y quería entender un poquito cómo te conecta eso ahí, porque es algo de lo que nosotros hablamos permanentemente y es cómo generar una buena vida y cómo hacer un mundo donde todos podamos prosperar. Y dijiste esa frase y como que me conectaste inmediatamente. Entonces quería preguntarte un poquito tu mirada
del para qué, como de qué es eso que te conecta y que buscas al querer una sociedad más competitiva. Para que la gente sea feliz. Realmente en la vida las personas, pues obviamente voy a elaborar al respecto, pero al final del día lo que estamos buscando es que la gente tenga una mayor capacidad de ser feliz. Para ser feliz hay ciertas necesidades materiales que tenemos que ser capaces de satisfacer, pero además están una gran cantidad de necesidades espirituales. Ustedes han visto esa emoción que le da a los que somos papás, o por lo menos a los que hemos tenido bebés a nuestro lado, la primera vez que un bebé logra algo por sí solo, esa emoción que le da y la frustración que le da cuando no, ¿no? Digamos, cuando trata de coger la cuchara y no puede. Porque los seres humanos tenemos eso adentro, los seres humanos tenemos la idea de tener sueños y de hacer, esa es mi hija, y de hacer cosas distintas y de hacer cosas mejores. Cuando yo era, ya hace muchos, muchos años, me vi una película que a mí me encanta que se llama The Commitments. Y hoy en día, pues ya, o más vale más que hoy en día, durante los años he acompañado a muchas personas, si uno quiere llamarlo como mentora, como acompañante, como señora más vieja, lo que ustedes quieran está bien. Y muchas veces cuando me preguntan que cómo sabe uno que qué quiere hacer o esto y lo demás allá, yo les digo que traten de buscar esa película. Tenemos el problema de que no aparece en ninguna de las plataformas conocidas, porque él está montando una banda en Irlanda y entonces, y él no es el que canta ni nada, él no tiene ningún talento, él es el manager. Y entonces en algún momento se mete en su tina y está ahí con su gorro de baño en la tina haciéndose el que lo entrevistan. Y entonces él contesta todas las cosas que va a contestar el día que sean famosos. Y yo a todo el mundo le digo que por favor vayan a su momento de la ducha, porque su momento de la ducha es donde los seres humanos estamos sin ninguna aprensión porque nadie nos está observando. Y ese es el momento donde estamos soñando con esa persona que queríamos ser. Futbolista, bombero, cantante, en mi caso bailarina. Y la competitividad y la productividad lo que nos permiten es ser eso, las mejores versiones de nosotros mismos. Esas mejores versiones de nosotros mismos tienen aspectos aburridos y cuantitativos en términos de lo que producimos, el trabajo que tenemos, los sueldos que tenemos, la protección social que nos ampara, pero es además una forma de ser eso que venimos a hacer en sociedad y es la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, al final yo digo que pues, la productividad, la competitividad son todas vías de ser felices. Y ser felices es un concepto bastante integral y no quiere decir que uno viva muerto a la risa, ni contento todos los días, entre otras cosas, porque para ser feliz parte de las valoraciones que hacemos es de la pérdida, de las oportunidades que dejamos ir, de las cosas que no fuimos capaces de hacer. Eso es toda parte de esa historia, pero somos competitivos para ser felices, para poder generar ese bienestar. Aquí hablando de la felicidad, y un poco, no sé si de la competitividad exactamente, pero me acuerdo de una gráfica que vi hace un tiempo que medía los niveles de crecimiento en el Producto Interno Bruto de los países versus el crecimiento en las tasas de felicidad de esos países. Ahora, ¿cómo lo miden? No sé exactamente, no sé de dónde sacaban, digamos, exactamente la curva, me tocaría buscarla, por ahí la tengo. Pero lo que me llamaba mucho la atención es que entre, digamos, más productivo es un país desde el punto de vista de su Producto Interno Bruto, no necesariamente su gente es más feliz. Es decir, pareciera ser que hay una, no diría incluso una relación negativa entre las dos cosas, pero sí como que hay un punto en que se llega a cierto nivel de felicidad y se mantiene, mientras que la productividad, o medida nuevamente como el Producto Interno Bruto, puede seguir aumentando pues,
las medidas que mostraba la tabla. Entonces, ¿cómo se explica eso? ¿Cómo se explica que hoy en día, bajo muchas medidas, digamos, de ese estilo, del Producto Interno Bruto de los países, de este tipo de cosas que tienen que ver con la productividad como tal, sigamos creciendo y nuestras tasas de felicidad no estén creciendo? Pues lo primero que hay que decir es que todos estos temas son complejos, ¿no? Y además se enredan, porque además están, fíjense que cuando hablamos de felicidad, empezamos a hablar de las emociones. Y las emociones son enredadas, y el que no entienda muy bien el enredo de las emociones, lo invito a tener un adolescente. Las emociones son enredadas. Sin embargo, yo creo que aquí hay varios conceptos que es bueno poner allá afuera. El crecimiento, el PIB, el crecimiento del Producto Interno Bruto, normalmente a los que no son economistas les encanta decir que es que nosotros aquí queremos resumirlo todo. Hombre, no queremos resumirlo todo, queremos resumir unas cosas. Es la manera en que se mide el producto de una economía. Eso es lo que es. No puede ser más, no puede serlo todo, no puede ser la respuesta a todas las preguntas, no es el oráculo. Es eso. Sin embargo, fíjate que tú en una economía puedes tener crecimiento y que no necesariamente es el crecimiento incluyente. No todos tenemos que estar participando en ese crecimiento. Podemos crecer y no ser productivos. Cuando tú miras la gráfica, de una vez van a ver que el tú es para Elsa, el usted es para Andrés, porque uno a la gente la tienen ustedes y tú, si no es un ustedes de mi vida desde chiquitos. Entonces, cada que empiece a hacer variaciones es por eso. Dale, tranquila. Cuando usted mira la gráfica de la productividad en Colombia, usted se va a dar cuenta que desde 1990 hasta hoy, si uno más o menos mira hasta el 2020, tenemos nosotros, es una gráfica que usamos a menudo en el consejo, vemos que el producto creció en promedio 3%, pero la productividad total de los factores le restó. O sea, a nosotros no nos rindió más, lo que pasa es que tuvimos que invertir muchísimas más cosas. Entonces, fíjense que crecer y ser productivo no es lo mismo. Todos deben haber visto, o si no han visto, pues vean, un montón de cosas. Hoy en día es muy fácil compararnos, esa es una de las cosas bonitas de la OECD, es que nos permite compararnos con un conjunto de países con medidas muy estandarizadas. En esas medidas, ¿qué dicen? Que somos el país que más madruga, que somos el país que más horas a la semana trabaja, no somos el país que más crece porque no somos el país más productivo, porque trabajar mucho no quiere decir que lo hagamos de una manera productiva. Entonces, lo primero es que productividad y crecimiento no son la misma cosa. Ahora, segundo, podríamos ser terriblemente productivos y tampoco ser felices, pues porque evidentemente hay otro conjunto de cosas que se suman a las emociones humanas y que son difíciles, etc. Tercero, porque muchas veces a medida en que vamos llenando ciertas satisfacciones materiales de la vida, vamos queriendo más. Ese es también parte de la naturaleza del ser humano y una parte muy bonita de la naturaleza del ser humano. Es decir, díganme en realidad para qué necesitábamos saber qué bicho vive debajo del agua por allá. Si han visto esos horrorosos que les cuelga una cosa aquí, ¿qué necesidad teníamos? Ninguna. La curiosidad por saber qué hay más allá. La curiosidad muchas veces te hace infeliz porque a veces no puedes ir a conocer el bicho o se te fue o no le pusiste a tomar la foto, yo qué sé, las frustraciones de Jacques Cousteau. Pero en últimas te está dando la capacidad de buscar ese sueño, digamos. Entonces, ¿cómo decimos que somos felices o no? Es una de las otras complejidades que tiene pues esta discusión. Pero una de las estadísticas que nosotros en el Consejo también le hacemos seguimiento es la relación entre la competitividad y la satisfacción con la vida y la movilidad social. Y en ambos casos hay una relación positiva. No necesariamente causalidad. Yo no estoy diciendo que lo uno cause lo otro. Lo que normalmente encontramos es que convive la idea de que la gente esté más satisfecha con la vida. Fíjense que felicidad y satisfacción con la vida son un poco distintas. Pero hay un nivel de mayor satisfacción con la vida en las sociedades que tienen mejor nivel de competitividad, medido esto como todos estos pilares que les digo complementarios que van desde el sistema tributario hasta el sistema educativo, hasta la sofisticación de su tejido empresarial. Pero adicionalmente hay mayor movilidad social. Para los que nos estén escuchando y pertenezcan a la generación de Andrés y mía, no sé si la de Elsa, ustedes recordarán que había un comediante que se burlaba de que los hijos de uno son 2 estratos más altos que uno.
que ellos siempre lo miran a uno como si ellos pertenecieran a una mejoramiento social. Ese es el derecho de las cosas. Esa es la manifestación concreta de esa movilidad social. Ojalá todos los hijos sean 2 estratos mejores que los papás y nos miren por encima del hombro cada que no pronunciamos bien o no sabemos bien cómo entrar a la siguiente app o lo que sea. Y eso también viene correlacionado con la competitividad. Entonces, yo creo en últimas que quizás no se recoge todo en el crecimiento, pero sí en la productividad y en la competitividad, porque fíjese que eso más que un resultado es una herramienta, es una capacidad. Si somos productivos, no nos toca madrugar. Esta cosa de tener que uno estar parado a las 5 de la mañana, de que los niñitos los recoja el bus a las 6, de verdad. Si somos productivos, podemos usar nuestro tiempo como queramos. Si somos productivos, ahí podemos tener jornadas más cortas laborales, pero el orden de los factores importa. Y entonces ahí, pues yo me puedo sentar a leer mi libro de Circe después de haber tenido mi jornada productiva y que todo funcione. Venga, eso me gatilla una pregunta chévere. Bueno, a mí me parece chévere. Y es que si la competitividad y la satisfacción con la vida y la movilidad social tienen una correlación, existe también correlación con los temas de... Voy a poner tres cosas que para mí son como las tres raíces de un mismo árbol. Entonces, suenan como que podrían ser distintas, pero yo las veo como las 3 raíces del mismo árbol. Y es, ¿qué correlación entonces puede haber o podemos encontrar entre competitividad y sustentabilidad ambiental, competitividad y justicia social, competitividad y plenitud espiritual? Si es que, y yo sé que, no, estoy lanzando ahí 3 expresiones que tienen muchísimo de fondo también y que dan para muchísimas discusiones, pero con lo que eso provoca, sería solamente para las personas que estamos pensando, me incluyo, en ese mundo en donde estemos cuidando del planeta, estemos cuidando de los otros en el planeta y estemos cuidando de lo que está más allá de nosotros en ese misterio de la vida, que lo que llamaría yo un poquito como la espiritualidad. Podemos conectar esas 2 cosas y no digo, o esas cosas que acabo de mencionar con el tema de la competitividad, y no digo que necesariamente estén conectados, pero como estamos hablando de la conexión con la satisfacción en la vida, incluso la felicidad y el tema de la movilidad social, ¿cómo se conecta? Si es que se conecta. Pues, exactamente, le voy a contar cómo pienso yo que se conecte. Puede que las 3 cosas estén allá mirándome diciendo, pero esta vieja loca, yo no sé. Digamos que la primera es muy fácil, que es la sustentabilidad ambiental. Yo creo que parte de las cosas, de nuevo voy a repetir mucho esta idea de la forma en que a los economistas o a la economía es calumniada. En economía uno aprende a que uno lo que está tratando es de maximizar algo, o sea, de hacer que algo sea lo mayor posible, sujeto a restricciones. El algo, nosotros normalmente hablamos de bienestar, pero pues como ya nadie nos cree, entonces siempre piensan que estamos hablando de plata. No. Cuando hablamos de la maximización de la utilidad, estamos hablando de la utilidad que a mí me genera. Hay, por ejemplo, hay un parqueadero aquí en Bogotá donde a mí me encanta cómo huele el lobby. Cuando uno sube después del parqueadero me genera una utilidad increíble hacer eso y entonces voy y parqueo ahí, me gusta el olor de esa cosa y subo feliz. Eso es una utilidad, eso no tiene nada que ver con que si plata o no plata, es aquellas cosas que nos hacen felices. Esa maximización de la utilidad tiene horizontes de tiempo y yo creo que en la evolución de la humanidad ha ido pasando de horizontes más cortos de tiempo a horizontes más largos de tiempo, entre otras cosas por motivos puramente físicos. Hace muchos años nos moríamos a los 30. Entonces, no nos teníamos que preocupar del cáncer porque el infarto nos estaba matando antes, o la infección, o ya saben, algún bicho un poco más terrorífico. Ahora, el horizonte de tiempo en el que tenemos que pensar es muchísimo más largo. Cuando yo era chiquita, pensar en una persona de mi edad me hacía pensar
pensar en una persona vieja. Hoy en día ya no debe ser porque ya los tengo yo, pero en términos generales, la expectativa de vida mía es muy distinta a la expectativa de vida de mi madre, muy distinta a la expectativa de mi vida de mi abuela. Y les voy a poner el ejemplo un poco más concreto para que uno lo aterrice en su vida. Cuando yo nací, la idea de que había que en un entorno católico, yo no soy católica practicante, pero ese es mi entorno cultural en este país, en Colombia, en este país, en este entorno cultural, la idea de que uno tenía que ser virgen hasta el momento de su matrimonio era una cosa que se le comunicaba de alguna manera tácita. Mi familia no era muy religiosa, sin embargo, esa idea estaba por allí. En algún momento de mi vida dije, un minuto, pero mi abuelita me está diciendo que uno tiene que llegar virgen al matrimonio, pero ella se casó a los 15 años. Pues así yo también. Entonces, los horizontes de tiempo cambian con la evolución humana. Espero haber logrado aterrizar el concepto. Los horizontes del tiempo cambian y cambiaron para la humanidad. Antes estábamos preocupándonos de cómo sobrevivir la noche, cómo sobrevivir la semana, cómo sobrevivir el mes. Hoy en día tenemos que preocuparnos en unos horizontes de tiempo donde nos dimos cuenta que, podemos destruir el planeta. Y no lo habíamos hecho por maldad, no nos hemos levantado diciendo cómo destruyéramos este sitio donde nacimos hombre. Eso no es lo que los seres humanos, pues debe haber algún genio del mal, villano de Superman que lo haga, pero en promedio eso no es lo que los seres humanos hacemos. Lo que los seres humanos hacemos en muchos casos es no ser conscientes de los daños que hacemos, como muchas veces no somos conscientes de las cosas buenas que hacemos tampoco. Entonces, la sustentabilidad ambiental está metida dentro del corazón de la competitividad, porque la competitividad es un concepto que evoluciona. Y hoy en día, para ser competitivos, tenemos que pensar en cómo es que vamos a lograr en los horizontes de tiempo relevantes, que ya no son los horizontes de tiempo de cuando usted y yo nacimos, son mucho más largos. Hoy en día, la idea de que tenemos que hacer ejercicio ya no es solamente una idea vanidosa, es una idea de que no me voy a morir a los 60 años. En consecuencia, tengo que preocuparme por pararme solo de la silla a los 83. Eso no estaba en la cabeza de mi mamá, pero muchísimo menos en la cabeza de mi abuelita. De la misma manera que tampoco estaba cómo es nuestro impacto en el planeta. Y hoy es de la esencia del quehacer humano, y las empresas no son nada distinto que una aglutinación de sueños humanos en torno a un propósito. Entonces, la sustentabilidad y la competitividad hoy en día no son conceptos que ni siquiera tengan que ser contrapuestos. ¿Me explico? Por la maleabilidad que el concepto de competitividad debería tener en la imaginación de los seres humanos, porque estamos hablando de aquello que nos hace más productivos, y hoy en día no podríamos ser más productivos si no tenemos en cuenta que tenemos que estar pensando en nuestro impacto. Somos más productivos si estamos pensando en economía circular, porque somos mucho más eficientes. Lo que pasa es que hace 100 años ni siquiera se nos había ocurrido que eso era posible. Y no habíamos puesto el esfuerzo humano en pensar cómo hacíamos telas de tapas de plástico, etc. La segunda parte, que es este bienestar espiritual, es mucho más compleja, porque el bienestar espiritual, y en últimas, ahí sí, la felicidad, viene de la capacidad de los seres humanos de mirar hacia adentro, y no viene de la capacidad de los seres humanos de mirar hacia afuera. Y eso, pues, es difícilmente adquirible, dijéramos, o que sencillamente llueva de que producimos más o de que somos más productivos o de la tecnología. Pero sí creo, profundamente creo, que en la medida en que somos más productivos, tenemos más tiempo para pensar en nosotros mismos. Cuando hablamos, por ejemplo, de enfermedades mentales o de bienestar, si quieren, no, de la salud mental de las personas, para no hablar de enfermedades, sino de la salud mental de las personas. El tiempo que una persona más productiva, que tiene todas sus necesidades básicas resueltas, puede dedicarle a su salud mental, es muy distinto al de una persona que no. Entonces, esa productividad nos permite conectarnos con quiénes somos, cuál es nuestro propósito, pensar en cosas más profundas. Nos permite llegar a más viejos, por ejemplo, y realmente sí, a mí sí me ha servido mucho ser más vieja para pensar muchas cosas de mí misma. Entonces,
al final del día, muchas de las cosas que hoy en día a mí me hacen feliz y que definen la persona que yo soy, han venido de un proceso de autoconocimiento al que le he dedicado tiempo y muchísimos recursos. Autoconocerse es carísimo, porque además yo he buscado todos los apoyos y todas las ayudas posibles. He tocado todas las puertas, he hecho todas las preguntas. A quien sabe, a quien quizás sabe, a quien cree algo distinto a mí. Y ese proceso pues, cuesta, porque esos saberes tienen que ser remunerados para que sigan existiendo. Entonces, fíjense que al final del día, y no sé si le estoy respondiendo la pregunta, yo creo que a medida que las sociedades son más productivas, viabilizan que las personas entren o tengan por lo menos los espacios para entrar en esos procesos de conocimiento de sí mismas. No los garantizan porque, como decía Borges, pues mejor la felicidad no puede ser obligatoria. Entonces, pues por eso es que leer no es obligatorio. Eso tiene que venir un poco con los tránsitos de la sociedad y quizás es una de las razones por las cuales cuando nosotros en el Consejo hablamos de competitividad, es muy rara vez que no hablamos de educación. Porque aprender a conocerse a sí mismo, la importancia del balance de las emociones, la importancia del manejo de las emociones dentro de nuestra capacidad de ser productivos, es algo que en lo que nos deberían educar y no nos educan. No nos educan realmente para cómo es que vamos a tolerar la frustración. No nos educan para cómo vamos a soportar el maltrato. No nos educan para no maltratar. No nos educan para un montón de cosas que no tienen que ver necesariamente con las habilidades puramente cognitivas. Creo que, claro que, digamos, cuando nosotros hablamos de competitividad, pues como hemos dejado que esta palabra sea maleable, a propósito siempre vamos a incluir el sistema educativo y siempre vamos a hablar de aproximaciones integrales a la educación. Y esas aproximaciones integrales tienen que ver con muchas cosas, con la salud de los niños, con la infraestructura física donde están y con la capacidad de que esa educación sea integral y que integre sus habilidades socioemocionales. Porque sin ellas no vamos a ser capaces de manejar un montón de cosas que posiblemente lleven a eso que usted llama, ya no me acuerdo cómo la llamó Andrés, el bienestar espiritual o algo así, creo. Plenitud espiritual. Plenitud espiritual. Elcita, yo tengo preguntas, pero... ¿Tienes preguntas? Supongo que tú Yo acá también. estoy feliz oyendo sobre todo como el giro que le estás imprimiendo a la conversación y como el sentido de la competitividad. Y me pregunto también un poco de cómo ha sido tu propio camino como en explorar esta transformación y esta búsqueda del bienestar a través de los roles y de los espacios pues, de influencia que has ejercido. Nosotros como comunidad acompañamos como a los agentes de transformación que buscan transformación en los sistemas, no solamente en ellos mismos, tal vez ese es un primer paso, pero en los sistemas a los cuales pertenece y a los cuales quieren impactar y quieren mover. Y desde tu experiencia y como desde lo que comentas ahorita, como que lo que me surge es una gran curiosidad de cómo ha sido ese ser agente de transformación para ti. Y también le sumaría como el siendo mujer, como este impacto que estás teniendo y que mueves y que generas. ¿Cómo cómo ha sido ese camino para ti? Uy. eh, hmm. Aleatorio. Yo creo que si algo les digo yo a las personas más jóvenes es que nunca subestimen a la buena suerte ni a la mala suerte. Muchas de las cosas que le pasan a uno en la vida le pasan por suerte, al azar, porque uno estaba sentado en una banca, porque uno estaba sentado en una mesa, porque uno estaba en la reunión que era. Claro, se necesita talento, trabajo, ahora no vayan a decir que yo dije que es que todo era por suerte. Lo que pasa es que pero la vida es caprichosa. Y uno tiene que recibirla, como diría Forrest Gump, como una caja de chocolates. Uno nunca sabe qué va a salir. Y a medida que fueron saliendo chocolates, fueron saliendo cosas que me fueron llevando por un camino profesional
pero que a la vez se fue rodeando, no sé si llamarlo de la necesidad de hacer otras cosas o de la forma en la que yo hacía las cosas que hacía. Yo soy hija de un profesor, yo soy hija de un profesor y de una señora loca. Y de la señora loca heredé, creo, una curiosidad infinita por todas las cosas. Así conocí a Andrés. A Andrés lo conocí porque yo soy economista, pero entonces me metí en una clase que se llamaba Fundamentos de Agroempresa, ¿no? ¿Así se llamaba? ¿De qué? Fundagro. Fundamentos de Agroempresa. Fundagro. Okay. Fundamentos de Agroempresa. Sí. Entonces yo todos los viernes me iba a la finca de la universidad a verlos. Había un señor que era monitor de marranos, uno que era monitor de papas, y yo me iba todos los viernes. Esa materia no era de mi carrera, yo no la tenía inscrita, no nada, pero creo que lo primero que empecé a entender de mí es que esa curiosidad me movía muchísimo. A mí me gustaba entender las cosas, aprender de otras cosas, ver otros mundos, saber de otras cosas. Y creo que dentro de esa curiosidad en algún momento llegó la idea de no estoy muy segura que yo sea feliz, no estoy muy segura que yo me sienta a gusto conmigo misma y con la vida que tengo. Y no estoy muy segura, entre otras cosas, que yo esté haciendo las cosas que me hacen feliz a mí, porque todos acabamos haciendo un montón de cosas por motivos que no entendemos y que acaban siendo relacionados con satisfacer a otros o con los estereotipos que nos crearon o con cumplir unas obligaciones que ni siquiera tuvimos muy claras en qué momento nos las fueron. No, porque en últimas nosotros las aceptamos. Y creo que sí, pues nos las fuimos imponiendo y dejando engarzar de alguna manera. Y yo creo que en ese proceso de curiosidad, en algún momento dije, yo no creo que yo esté haciendo las cosas muy inteligentemente. Yo tenía una carrera muy exitosa para ese entonces, muy exitosa, comillas, comillas, es decir, ascendía. Y por lo menos en lo que yo hacía, que claramente no era el pasaje a ser millonaria, pero en lo que yo hacía, pues me ascendía y me movía y cada día el cargo era más importante, o yo qué sé, pues con estos estándares y rótulos que ponemos a las cosas. Y eso me generaba una gran cantidad de adrenalina y eso me parecía feliz. Pero yo sentía que había otras cosas donde yo tenía un hueco grande y con el tiempo entendí que ese hueco grande requería atención mía, entender qué era lo que me estaba pasando, qué era lo que yo no había logrado encontrar. Y en ese proceso me fui dando cuenta que disfrutaba profundamente, de alguna manera, ir en paralelo haciendo los procesos que yo tenía que hacer para ser más feliz e irle contando a la gente que estaba alrededor mío, e ir transformando un poquito. En cada uno de estos cargos me fui dando cuenta que a mí se me abrían puertas, porque dictaba clase, porque me invitaban a dar conferencias, porque eso es como parte sobre todo en la vida del funcionario público, hablar en público es como, viene con el paquetico, uno le entrega su carnet, para las tarjetas no hay plata, doctora, usted misma las imprime y hay que hablar en público. Y ahí me fui dando cuenta que la gente me escuchaba y que si yo decía ciertas cosas en las que las personas no habían pensado, de repente yo veía caras, como digo yo, de repente uno ve una mirada distinta, de la mirada inteligente de la vaca pasa a una mirada distinta, a alguien que a uno le ve la cara de, yo no había pensado en eso, yo no lo había puesto en esas palabras, y ahora que lo pongo en esas palabras, eso hace algo en mis emociones. Y eso me empezó a generar más adrenalina. Era una adrenalina distinta a la de si me están ascendiendo o no. Era una adrenalina de decir, estas cosas que yo estoy pensando le sirven a alguien más. La forma en la que yo me expreso hace que esas personas se conecten con ideas que los mueven. ¿Saben cómo le dicen a uno los señores de hacer ejercicio que cuando uno construye músculo, el músculo se queda trabajando solito? Cuando uno logra que alguien piense una cosa de manera distinta, pues uno no va a seguirle diciendo todos los días, oye, ven, piensa otra cosa. No. Es sencillamente haber hecho que alguien de repente pensara en una idea nueva, en otra cosa, en una manera distinta de pensar en su vida, etcétera. Y eso me llenaba de una adrenalina que cuando me bajaba de donde estuviera hablando, yo salía como si me acabaran de meter 3 chocolates de la dicha y de la emoción. Ese proceso, como te digo, fue un proceso paulatino que yo no específicamente lo busqué. Yo nunca dije, cuando yo sea grande quiero hablar en público. De hecho, cuando yo sea grande yo quería ser bailarina. Sigo queriendo. Creo que ya fracasé en ese propósito, pero en cualquier caso. Ese era mi sueño en la entrevista de Latina.
Y con el tiempo, pues me fui dando cuenta que quizás esa curiosidad de mi mamá, esa capacidad de explicar cosas de mi papá, ese amor por la literatura y las metáforas, me hacían posible como vehículo de comunicación a las otras personas. Y esa es una forma muy particular del liderazgo, que es el de lograr que las emociones de alguien se muevan. No explicarle algo, sino de que sus emociones se muevan con lo que esa persona probablemente no entendió ni lo que yo expliqué, eso no importa. El punto es que quizás salió tocado, salió distinto. Y yo creo que ese proceso, de nuevo, fue aleatorio, fue sencillamente porque cuando uno es funcionario público viene en el paquetico a hablar en público. Y de ahí en adelante me empezó a pasar que salía de las conferencias y entonces alguien se me acercaba y me decía que quería hablar conmigo. Y sobre todo si eran personas más jóvenes que yo decía, a mí me habría encantado tener a alguien que me fuera avisando por dónde venían las curvas en el camino. No para evitármelas, sino para tener con quién discutirlas. Y con el tiempo me fui dando cuenta que las curvas más difíciles no tenían nada que ver con mi vida laboral, tenían que ver con mi vida personal y de eso la gente habla poco. Si algún daño creo yo que hemos hecho en el lenguaje es el que hizo la cultura anglosajona o por lo menos la estadounidense en hacer esa división o decir que uno necesita el balance entre la vida y el trabajo, el work-life balance, porque los contrapuso. Y yo no veo como el trabajo de uno está totalmente embebido con su vida. Pues tendría que ser parte de su propósito, de las cosas que lo hacen a uno feliz y viceversa. Esa felicidad de uno hace que el trabajo salga mejor. En fin, entonces, de alguna manera ya pasado un rato, pues me fui dando cuenta que parte de mis propósitos era usar, no tengo ni idea si es una habilidad, en ir transformando, en ir liderando para que la gente misma se fuera metiendo en un proceso de entenderse a sí misma, de liderarse mejor. Liderarse uno mismo es muy jodido. Eso no sé para las personas que nos acompañan de fuera de Colombia cómo se traduzca. Pero lo cierto es que con el tiempo ese proceso para mí ha sido muy satisfactorio y va mucho más allá estrictamente de lo que yo hago profesionalmente, pero siento que es un complemento. Que le cayó una gran cantidad de condimentos en el momento, ahí sí, solamente cuando llegué a la junta directiva del banco, antes de la junta directiva del banco, yo no tenía mucha conciencia de género, es decir, para mí no era muy, o sea, no pensaba en, no, pues yo voy a decir una cosa que no es estrictamente cierta, yo no pensaba en mí misma como una mujer, no porque yo pensara en mí misma como un hombre, sino que mi género no había estado dentro de la discusión de mi vida. Pero cuando entré al banco, a la junta directiva del banco, pasaba que yo era la segunda mujer en llegar a la junta directiva del banco y la primera había sido María Mercedes Cuellar por allá en los principios de los 90, hace millones de años. Yo llegué en 2013. Es un organismo de 7 miembros y no había tenido una mujer desde María Mercedes hasta mí. Claro, al otro día las entrevistas no eran sobre si yo estudié economía o filosofía, sino qué se sentía ser la segunda mujer en llegar a la junta directiva del banco. Y una vez me llega esa palabra, digamos que parte de mis características también es que yo soy muy juiciosa, digamos, en términos de mis proyectos, indisciplinada, pero al final comprometida. Entonces dije, pues yo tengo que aprender de esto y me leí los libros y me leí los documentos y los papers, porque yo tenía que tener una opinión sobre el tema de género si me iban a preguntar de eso. Y una vez terminé todo eso, dije, no solamente tengo una opinión, sino que de ahora en adelante este es un podio que si me van a regalar lo voy a usar. Lo voy a usar porque es importante, porque vienen otras generaciones de niñas y de niños que necesitan que hablemos al respecto. Entonces creo que la última parte que me preguntaste, que es la de ser mujer, llegó tarde en esta ecuación. Pero cuando llegó con más fuerza incluso que todo lo demás. Hoy en día dedico una parte importante de mi tiempo al aire al hablar de temas de género, o más vale, cada que tengo la oportunidad termino hablando de temas de género. Interesante. ¿Y cuál dirías que es como ese mensaje que encontraste en todo ese proceso de estudio y de como de generación de conciencia de género? Que te entiendo, yo
tengo una historia también parecida, como que mi género nunca fue limitante ni diferente hasta que llegué como a un entorno donde sí, yo trabajé como profesora en la Universidad de los Andes en ingeniería mecánica, claramente era la única mujer. Pero después como de todo ese proceso, ¿cuál crees que es ese mensaje que estás promulgando, que quieres como traer? Que- pues creo que en últimas, en el género, como en todas las demás reflexiones, la capacidad que tenemos nosotros mismos de encerrarnos en lo que creemos son las expectativas de otros respecto de nosotros mismos es inconmensurable. Es, es como si nosotros mismos nos atrapáramos en un yeso, en un yeso que nos hace infelices, que no nos permite explotar o vivir la vida como mejor podríamos, que no se ajusta necesariamente a nuestros sueños, esperanzas, habilidades, etcétera, y nos construimos como un poquito nuestra propia jaula. El género es una de esas expresiones de estereotipos y sesgos inconscientes, no es la única. Y en esa medida creo que eh, todos los días de alguna manera uno tiene que hacer una tarea como para las personas que tenemos el pelo largo es fácil, no sé si Andrés va a poder relacionarse, desenredarse el De pelo, pronto en no sé si alguna es época alguno, pasada. pero no, desde que yo lo conozco Se no. me enreda a veces el de la barba. Ok, pero cuando uno se está desenredando, uno muchas veces piensa que ya está desenredado y de repente, ¡pum!, se mete un jalón horrible porque había un nudito que uno no había visto. Eh, ese proceso yo creo que hay que hacerlo sistemáticamente, porque hay momentos en la vida en que uno está en una reunión, en alguna actividad y algo le molesta mucho. ¿Por qué? Eh, ¿Por qué me dio tanto mal genio algo? ¿Por qué me molestó tanto que esa persona me dijera tal o tal cosa? ¿Por qué me cae tan gordo esta otra persona si no me ha hecho nada? O si me ha hecho, pero ya, ¿no? Ese tipo de cuestionamientos yo creo que llevan en buena medida a que uno mire qué son las cosas que uno está dejando que le tallen adentro. Como cuando uno tiene una piedrita en el zapato, hay que sistemáticamente estarse buscando el zapato, estarse buscando la piedrita, porque son muchas las veces y evolucionan con el tiempo en el que uno entrega la vida a cosas que no son propias de uno, a que no vienen de su genuina, yo voy a decirlo energía para que esto ya pase totalmente al plano espiritual, y voy a parafarsear aquí, como estoy aquí con setenteros, a Emanuel. Uno tiene que buscar su propia música. Esa música cambia. Mi música no es la misma hoy que a los 20 años, ni a los 30 años, ni a los 40 años, ni siquiera a los 45, es distinta. Para eso uno tiene que saber qué músicas hay, entonces la curiosidad importa. Uno tiene que saber, querer volver a oír, querer volver a preguntarse, querer ver si uno está respondiendo a la música de otras personas, en fin. Eso al final del día es quizás lo que yo aprendí, lo manifiesto mucho en mis temas de género, sobre todo para los hombres. Creo que finalmente con las mujeres se ha venido en un proceso muy importante de ver que tenemos sesgos inconscientes, que no tendría por qué haber limitantes en el género, etcétera, pero creo que los señores no reciben los mismos mensajes. De hecho, tienen en la cabeza un poco que la discusión de equidad de género es un tema de viejas o de mujeres, como quieran. Y poca reflexión hacen respecto de lo muy atrapados que viven en sus preceptos de masculinidad y lo mucho que eso puede alejarlos de la felicidad. El problema es que ni siquiera se dan cuenta, en la mayoría de los casos o en un número importante de casos, no sé si la mayoría sea una exageración. Súper interesante. Dejemos a Andrés que está que se habla. No, pero pues es que son demasiados hilos que se abren de conversaciones posibles acá. Pero voy a priorizar una porque creo que más allá de como de mis otras también, digamos, intereses y curiosidades con la conversación, hay una conversación que también creo que puede ser muy relevante
pues para las personas que vienen especialmente a escuchar a Ana Fernanda y a decirle, bueno, mira qué es lo que está diciendo Ana Fernanda. Y un poco la pregunta es, ¿cuál está siendo ahorita como su misión, eh, como esa misión, ese compromiso grande de vida en el que usted está ahorita, digamos, trabajando, que puede ser que pase por el tema profesional de ser la presidente del Consejo de Competitividad, como puede ser que sea algo donde quizás sea un poco más grande y que abarque esto otro, no sé, pero ¿cuál es ese como esa misión en la que usted está ahorita y en la que quizás usted quisiera que otros la acompañaran? Ush. Eh, pues creo que en términos generales esa idea de haber encontrado un propósito en tratar de transformar, no sé si de transformar sea la palabra, pero sí por lo menos de impactar a la gente en el sentido de generar una reflexión. Eh, y en este caso, sí, está, digamos, no se limita a lo que hago profesionalmente, pero lo que hago profesionalmente cuadra dentro de esa transformación. Es la idea de que este tema de la productividad nos afecta a todos y debería ser responsabilidad de todos. No es responsabilidad de un tercero, no es responsabilidad de un gobierno. Y tenemos que hacernos cargo. Y tenemos que hacernos cargo por una responsabilidad con nosotros mismos y tenemos que hacernos cargo porque el sitio en donde estamos no es un buen sitio, porque la realidad en la que vivimos no es una buena realidad, porque nos deshumaniza un poco vivir en un mundo en el que el nivel de pobreza, aquí sí la material, pero también la espiritual en consecuencia, es tan abrumador. La vulnerabilidad en la que viven las personas que nos rodean en este país en particular. Podríamos ir más allá de las fronteras, tampoco sería problema, también lo encontraríamos ahí. Es tan abrumador que de alguna manera nuestro estar con esa sustentabilidad ambiental que queremos buscar tiene que pasar por una discusión de sostenibilidad social, porque las personas que no están a nuestro alrededor, en la forma más espiritual, si se quiere, son nuestros prójimos y nuestros semejantes, pero si se quiere, de la manera menos espiritual posible, son la demanda de las cosas que yo quiero producir o vender, son el talento que me tendría que acompañar en esas empresas que, repito, son como colectivos de sueños humanos, y son mi licencia. Yo no puedo estar en un sitio, trabajar en un sitio si no tengo una licencia social. Eh, Siempre pensamos en las licencias que nos da, ya sabes, el Estado, el gobierno, porque nos dio un papelito que dice que tú puedes ser banco, porque tú puedes vender, porque tú puedes hacer, pero es que todos tenemos que pasar por la licencia social de que el resto de la humanidad nos acepte. Y ese resto de la humanidad que nos acepte tiene que, digamos, cuando la está pasando mal, tiene menos propensión a aceptar las cosas en general porque la está pasando mal, y los seres humanos, en términos generales, rechazamos muchas cosas de fuera cuando tenemos problemas de satisfacción adentro. Entonces creo que este proceso de hacer que la productividad sea una obsesión, debería ser una obsesión para todos. Es una palabra súper antipática, pero es una palabra súper espiritual si lo piensan bien. Es parte de mi propósito, eh, y en buena medida, digamos, para mí me cuadra muy bien lo que hago profesionalmente porque me permite hacer reflexiones en torno a cosas en las que creo profundamente. Creo profundamente que la siguiente crisis en la que, si es que no estamos ya, es una crisis de talento, porque es una crisis de esperanza, porque las personas más jóvenes de este país, los chiquitos y los chiquitos, les estamos dando muy pocas herramientas para lograr ir a hacer para poder vivir la vida que se sueñan, con la que los van a entrevistar en Latina, según mi película. Eh, y yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo voy acabando el fin de semana, el domingo tengo la crisis de, ay, mañana es lunes y hay que volver a madrugar y bla, bla, bla. Pero de repente digo, pero hay una cosa chévere. Tengo una reunión que me parece chévere porque voy a conocer a alguien interesante, o voy a hablar en público y esa hablada es chévere porque voy a poder hablar de tal o pascual, o voy a hablar en público y es en Cali, a mí siempre me gusta ir a mi tierra, o
por lo menos voy a comprar chontaduro en el aeropuerto. Es decir, hay algo que me genera ilusión y eso cambia todo, cambia mi nivel de energía, cambia la capacidad con la que hablo, cambia mi creatividad, cambia las ideas que se me ocurren, me pone a mí esa idea, por ejemplo, de no he preparado lo que voy a decir, o me voy a conectar al Instagram Live, yo no tengo ni idea de qué me van a preguntar, tengo que tener mi cabeza enfocada para ver qué es, que no, decir algo que por lo menos suscite, por lo menos que alguien se ría. Eso, digamos, esa esperanza mueve cosas. Y por lo tanto ocuparnos de que estas nuevas generaciones tengan algo que las mueva, que su domingo no se parezca a su lunes. Hoy en día un 27.8% de la población joven en Colombia, es decir, aquellas personas que tienen entre 15 y 28 años, no estudian ni trabajan. Les da lo mismo si es sábado, si es lunes o si es miércoles. Realmente lo único relevante que sea viernes probablemente será que alguien que ellos conocen y sí trabaja les llegó la quincena, pero de resto eso no puede ser, digamos, esa no es una sociedad viable. Y por lo tanto, inculcar la idea de que todos somos responsables y capaces de cambiar esa realidad, yo creo que es parte de mi propósito, es parte de mi propósito profesional, es lo que hacemos en el Consejo Privado de Competitividad, así suene muy largo ese nombre y muy complicado, pero al final del día es tratar de llevar esa idea y de que la gente salga de oírnos y diga, hombre, yo puedo ser más innovador en mi empresa. Ahí ya hicimos algo por la productividad de este país. Que alguien salga y diga, oiga, esa idea de educación dual, de que llevemos muchachitos y muchachitas para entrenarlos en empresa en conjunto con la educación superior, nosotros podríamos hacer eso. Ahí ya hicimos algo por la productividad. O si alguien sencillamente salió con la idea de, quizás yo debería hacer más yoga. Ahí también hicimos algo por la productividad. Y entonces, ¿cuál serían? A ver, nosotros trabajamos principalmente con dos tipos, como de, no solamente de personas, hay como dos audiencias. Hay una audiencia de personas que son básicamente del mundo empresarial, líderes en el mundo empresarial, o personas que trabajan en el mundo empresarial en distintos, digamos, roles, pero muchos de ellos, digamos, líderes. Esa es una audiencia, las personas que están en las empresas. Y la otra audiencia es quizás los refugiados del mundo empresarial. Las personas que en algún momento estuvieron en el mundo empresarial y dijeron, no, esta cosa no, esto no, o sea, la vida no puede ser esto, lo que sea que haya sido la experiencia de esas personas, pero usualmente personas que tuvieron malas experiencias en el mundo empresarial, corporativo, y lo que hicieron es que se salieron y empezaron a buscar otras posibilidades. Otro mundo empresarial. Otro mundo empresarial, usualmente, justamente como pequeños emprendedores o incluso más grandes emprendedores, pero personas que dijeron, yo ya no quiero estar sujeto a lo que otro dice que yo tengo que hacer y que mi futuro dependa de eso, sino yo quiero de alguna manera empezar a forjar mi futuro. Pero muchos de ellos incluso están en esa etapa en donde están reinventándose, en donde están diciendo cómo es que yo hago para poder construir una vida en donde haya mayor felicidad de la manera en que hemos como estado conversando acá, en donde yo me sienta como más pleno, más plena, en donde yo definitivamente encuentre mi propósito y conecte, donde pueda estar incluso al servicio de otros y de lo que está pasando en el mundo. Esa es como la segunda audiencia, siendo más como individuos y personas que están queriendo hacer algo no solamente para ellos mismos, sino incluso para el mundo. ¿Cuál podría ser desde esa misión el mensaje para estas dos audiencias? El mensaje suyo, como el de oiga, señores y señoras de empresas, esto. Y personas que están arrancando un nuevo camino, que se están saliendo quizás del mundo empresarial y que quieren adelantar su emprendimiento, que quieren sacar su mundo de servicio, esto. ¿Cuáles podrían ser esos mensajes? Pues yo creo que el primero es que es muy importante que los dos hayan hecho el Lego check. Se dice cuando uno está armando un Lego hay un momento en que uno sabe que hizo clic.
y hay un momento en que uno sabe que no ha hecho clic todavía. Ok, es Muchas, el Lego, no ego, sino Lego. Lego con L de loco. Ya, ok, muy bien. El Lego check. Y Ni siquiera yo me cambiamos fui el a, Lego check. yo, Eso sí, no me yo ya iba a comprometo empezar a como hacer tal. el ego check y dije, uy, pucha, este está duro. No, el Lego check. Y es que es muy importante que uno revise cada cierto tiempo que uno esté haciendo clic con lo que esté haciendo. Y clic con lo que esté haciendo puede ser ir a emprender, porque uno no se hallaba en ese otro mundo más corporativo. Ambos son empresariales, porque de nuevo, lo que hacemos los seres humanos son empresas, todas ellas, hasta cuando yo salgo a pasear a la perra. Lo segundo, y ese clic es importante, ese clic está en todos lados. Cuando alguien dice, no, ese mundo corporativo, hay gente que se la soya en ese mundo corporativo, hay gente que se la soya reimaginándose cómo puede ser el marketplace o cómo puede ser el este o el otro, lo demás aquí o lo demás allá. Hay gente que se la soya organizando la reunión, en fin. Uno lo que tiene que garantizar es que uno se la esté soyando. Todo trabajo tiene una tarde con hoja de Excel. Es decir, todas las cosas que hacemos los seres humanos tiene un día en que uno dice, pero yo, ¿por qué no me morí chiquito? Pero tiene que venir acompañado con ese otro clic, donde uno realmente se siente emocionado y feliz con ciertos aspectos de lo que uno decidió hacer. Si uno está haciendo clic en ambos lados, es una primera cosa que es importante, porque sin esa energía vital es difícil transformar el mundo. Y yo creo que todos tenemos que salir a transformar un poquito el mundo y darnos cuenta que no va a haber una mano mágica que lo arregle afuera si nosotros no nos encargamos nosotros mismos. Las responsabilidades, repito, no son del gobierno, no son del Estado, no son de otro, porque cuando están, digamos, podría decir uno lo mismo desde acá, pues no son tampoco son de la empresa y del empresario solos. Todos tenemos que asumir nuestras propias responsabilidades de transformar el mundo en que habitamos y hacer las cosas un poco distinto para hacerlas un poco mejor. Y creo que hoy en día estamos en una coyuntura en la que esto se torna cada vez más relevante. Ya aquí voy a aterrizar en un mundo menos espiritual y más colombiano. Nosotros vivimos en un país que tiene un 11%, 10% de desempleo, para tomar el último dato, 10% de desempleo. Una tasa de participación de más o menos el 63-64%. Es decir, el 63-64% de la población que tiene la edad de trabajar entra a la fuerza laboral a buscar trabajo. Sin embargo, cuando vamos y miramos dentro de esa fuerza laboral, los que no participan, los inactivos se llaman en la clasificación del DANE, nos encontramos que más o menos 8,5 millones de personas manifiestan que no participan de la fuerza laboral porque se dedican a oficios del hogar. Sospechosamente, el 88% de esos 8,5 millones de personas son mujeres. La primera pregunta es si esas mujeres de verdad no necesitan trabajar o no quieren trabajar o sencillamente la responsabilidad del cuidado de otros más chiquitos, más grandes, más discapacitados, más enfermos quizás, ha caído sobre ellas y ese es el equilibrio en el que vivo. Esas personas no están en libertad porque no están siendo libres para buscar sus sueños y sus oportunidades. Ni siquiera las contamos, porque como no hacen parte de la fuerza laboral, ni siquiera entran dentro del 10% de desempleados. El 58% de los que sí consiguen trabajo están en condiciones de informalidad sin ningún tipo de protección social. El 40% son emprendimientos de cuenta propia que en la mayoría de los casos están en vulnerabilidad o pobreza. Ese es el entorno donde nosotros vivimos. Esto es responsabilidad de Elsa, de Andrés, mía, de todas las personas que nos oyen, las que viven en Colombia. Voy a perdonar a los que no viven en Colombia. Pero de nosotros, sí, de todos cada uno. No, pero es que yo vendo empanadas, ¿cómo voy a...? No me importa qué vendes, no me importa qué haces. Todos tenemos la capacidad de transformar algo. Sí, tenemos que creernos el cuento de que somos capaces, pero sobre todo tenemos que entender el cuento de que somos responsables, no culpables, responsables, son cosas distintas. La responsabilidad, esa es la diferencia, digo yo, un poco de esa sensación de cuando éramos chiquitos y uno lo único que decía es, yo no fui, él tumbó el florero. Lo cierto es que el florero está roto. En realidad no importa quién lo tumbó.
Tenemos que ver cómo lo recogemos, cómo lo pegamos, cómo le echamos agua, cómo ponemos flores. Y eso es responsabilidad de cada uno de nosotros. Y yo creo que ese es en parte lo que nosotros tratamos de hacer, es de devolverle la agencia a las personas y a las empresas. Aquí no importa si eres el emprendedor, no importa si eres el empresario. Ah, pero es que eso depende del gobierno porque depende de un decreto. No, no. Si tú puedes contratar a más personas, no depende de un decreto. Si tú puedes contratar a un aprendiz para que aprenda y se entrene y entonces tenga una mejor formación para el trabajo, no depende de un decreto. Depende en alguna medida siempre de nosotros mismos. Y yo creo que ese mensaje, no me importa en qué zapatos esté uno, empresario, exempresario, futuro empresario, nunca empresario, es fundamental. Porque vivimos en un mundo en el que cada vez vamos a darnos cuenta que en esta era en la que todas las opiniones cuentan para bien, es una era muy democrática, es una era muy democrática donde todos tenemos una voz porque todos podemos tener Instagram y Twitter y, no sé, LinkedIn, alguna de estas cosas. Todos podemos. Y de repente, ¡pum!, le pegamos a la fibra de la emoción y empezamos a recoger seguidores. Y tenemos una voz más potente. Nadie nos habló muy bien de la responsabilidad que acarreaba esa voz. Quizás Spider-Man, pero de resto nadie. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa responsabilidad que tenemos? Y realmente, ¿cómo vamos a hacer en este mundo donde tenemos que transitar con una gran cantidad de poderes de influencia que no necesariamente se están haciendo cargo de su poder de transformación? Eso requiere más agencia porque cuando yo era chiquita realmente pues había muchas cosas que se solucionaban porque alguien decía y así se acabó. Así ya no funciona. No funciona ni siquiera desde los hogares. Es decir, hoy en día tenemos hogares que en promedio tienen menos niños y niñas y por lo tanto cuando uno está en sus procesos educativos, la idea de porque yo soy la mamá y se acabó, decir, me abren un proceso con la Corte Constitucional. Afortunadamente, porque eso lo único que quiere decir es que yo estoy haciendo bien mi trabajo de crear una muchachita consciente y con criterio, que le gusta argumentar y que tiene agencia. Entonces yo creo que en esta era de influencers, en el que ser popular es tan poderoso y tan importante, hacer conscientes a las personas de su responsabilidad y su agencia es fundamental. Y yo creo que ese sería el mensaje que le dejaría a todo el mundo. Somos responsables, tenemos agencia y todas estas discusiones pasan por la emoción de las personas. La era en la que sobreponderábamos la razón se acabó. Y quizás esta es la era en que reconocemos que la razón es una forma de muchas en las que se expresan las emociones de las personas, pero no la única. Muy bien. Bueno, yo, o sea, lo que le digo, me faltarían horas, pero el cita, así como para ir cerrando, ¿qué quisieras tú decir o preguntar? Y luego, si te parece, voy yo también con una última cosa para cerrar. Yo ya no, yo ya no quiero preguntar más porque en horas del tiempo. Si pregunto me pasaría lo de Andrés que nos quedamos aquí en la conversación. Solo quiero como, nada, como rescatar esos puntos comunes de lo que traes, de tu experiencia, de lo que buscas, como de ese camino que estás recorriendo y que estás llevando al mundo con tu mensaje, como con eso que hacemos al, al acompañar agentes de transformación, ¿no? Hablas de la agencia, del poder, del conectarnos con aquello que nos importa, que nos es relevante, con encontrar nuestra responsabilidad. Y finalmente pues esa es nuestra razón de estar en el podcast, de estar al aire, de ser equipo. Entonces, yo simplemente como aquí deleitada de escucharte y como de escuchar en la práctica y desde tu experiencia todo aquello que queremos traer como a esta comunidad que nos escucha.
darte las gracias por, por tu mirada y por tu autenticidad, por traerlo a la conversación que esperamos no fuera muy inteligente, pero sí lo fue y muy sentido. Y nada, no, de verdad agradecerte e invitarte como a seguir cerca y a poder mantener esta conversación de alguna manera luego, porque ya hoy el tiempo se está acabando. Y nada, Andrés seguramente tiene también algo que decir para concluir. Andresito, yo quisiera hacer una cuña de algo que quizás con lo que quisiera complementar ya ahorita en el cierre y es lo siguiente. Quizás cuando hablo de responsabilidad de agencia voy a meter la cucharada con otra palabra aburrida o no sé cómo decirlo, pero también un poco la idea de que la vida es compleja. Porque quizás el otro reto que yo encuentro en esta era de influencers y donde la popularidad es tan importante y donde todos tenemos una opinión, seamos expertos, no lo seamos, no importa, es que nos gusta reducir los problemas. Eh, Nos gusta pensar unidimensionalmente. Hablábamos de género con Elsa más temprano. Claro, la equidad de género es una cosa en la que yo creo profundamente. No es el único valor que existe. Voy a tener que confrontarlo con otros. ¿Qué pasa el día en que acá tenga la equidad de género y acá tenga la vida de un niño? Yo prefiero la vida del niño, ¿no? Pero las discusiones son complejas. Las discusiones en sociedad implican que tenemos que priorizar. Y una cosa que me preocupa un poco a mí de este mundo de eslogans en el que vivimos es que nos gusta reducir. Y típicamente nos gusta reducir para priorizar solo un valor. La sostenibilidad ambiental. ¿Y qué pasa si se están muriendo los niños? O lo contrario, yo qué sé, el crecimiento económico. ¿Y qué pasa si estamos destruyendo la sustentabilidad futura? Y así sucesivamente. Entonces yo quiero hacer una cosa muy aburrida y es reivindicar la complejidad de las cosas. Reducirlas no nos sirve mucho. Ir resolviendo una a la vez, sí, pero reducirlas y pensar que las cosas son unidimensionales, que podemos vivir la vida con una pancarta como esos muñequitos que mandan en WhatsApp que tienen un letrerito así, no funciona. Lastimosamente, a mí me encantaría que funcionara, que resolviéramos un problema, yo qué sé, la paz mundial, la sostenibilidad ambiental, quedáramos, pero no, lastimosamente no es así y creo que es importante, sobre todo para las nuevas generaciones, reivindicar la complejidad. Los problemas hay que pensarlos y son complicados. Si no, no serían problemas. Y no, los que vivieron hace 100 años no eran particularmente burros. Es que las cosas son difíciles, como ser adulto, que es la embarrada. Quería complementar con eso porque de alguna manera me parece que en esa responsabilidad y en esa agencia, la sobresimplificación es un riesgo que yo veo que cada vez más se apodera de nosotros. Reducimos, lo volvemos una idea, eso puede comunicar efectivamente, a mí me gusta, pero muchas veces nos quita, digamos, la dimensión del problema y por lo tanto nos hace inefectivos al querer resolverlo. Y ya, no más. No, no, gracias, gracias. Gracias porque, entre otras, pues nosotros estamos en este tema nuevamente del vernos eh, y querer ser agentes de transformación y querer apoyar agentes de transformación. Creemos en la importancia de, de juntarnos, de acercarnos a aquellos de nosotros que estamos queriendo justamente. A mí me gusta mucho y parafraseo mucho esta frase de un personaje que se llama Charles Eisenstein, que dice, ¿cuál es ese corazón más cuál es ese mundo más hermoso que nuestros corazones conocen es posible? Y ahí y queremos algunos construir eso, esa buena vida, ese mundo en donde todos podamos prosperar, ese mundo donde seamos felices, en fin, lo que eso significa para cada uno de nosotros. Y, y, y estamos constantemente frente a la complejidad, frente a, bueno, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? Y entonces sacamos el podcast, sacamos el curso del ADN transformador, invitando a las personas a que vengan a justamente
hacer parte del trabajo del que estamos hablando hoy acá, y es qué necesito yo para asumir esa identidad del agente de transformación y qué necesito yo para desarrollar mi agencia o mi agenciamiento para poder producir transformación, cambio, como lo queramos llamar. Entonces, nada, creo que estamos ahí con el tema de la complejidad. Pero tengo una pregunta y luego cerramos. Pero quisiera esta pregunta. Hace un rato usted estaba hablando de cómo le gustaba cuando usted daba una charla, se paraba, hablaba en público y alguien se llevaba alguna idea nueva. Yo creo que varias personas se han llevado varias ideas nuevas hoy, pero así como para cerrar, ¿cuál es esa idea nueva que usted quisiera que se llevaran las personas acerca de lo que es la competitividad? Con base un poco en lo que ha sido esta conversación, o como le nazca. ¿Qué es una palanca? O son varias, en realidad no es una. Son varias palancas que a lo que sirven es a la felicidad de las personas. Esa es una idea que para nosotros en el Consejo es muy importante porque creo que de alguna manera a veces las palabras tienen sus propias maneras de crecer, ¿no? Como los muchachitos, creen que demandan solos. Y en el caso de la competitividad, repito, genera un montón de antipatías y que las generara la palabra, pues está bien. El problema es que se lleva las antipatías a conceptos que son fundamentales e importantes. Son importantes, sobre todo porque realmente si hay problemas que no resolvemos, yo voy a estar relativamente bien. Pero si hay problemas que no resolvemos, las personas más vulnerables y pobres de este país, no. Y el camino para resolver esos problemas está en esa competitividad, que esto hoy es nada, repito, nosotros tenemos 13 pilares en la forma en la que la miramos. El Informe Nacional de Competitividad tiene 17 capítulos, hablamos de 17 temas distintos, imagínense. Pero sí creo que volver a enamorar a la gente, a todos los públicos, de la idea de que la competitividad no es una discusión de un empresario mítico que va por un aeropuerto de Miami con una maletica y tiene unas mega empresas. La competitividad es aquello que me permite a mí mañana levantarme y hacer algo que me parece chévere y tener el nivel de vida o el tipo de vida que yo quiero, que además, entre otras cosas, mis aspiraciones y mis sueños a los 48 no se parecen en nada a las aspiraciones y a los sueños del de 28 ni de la de 18. Y bueno, ni me logro imaginar de las de 8. ¿Qué va a querer esa muchachita? ¿Quién sabe? La competitividad es esas piedritas, ¿sí sabe? Como cuando nosotros los que todavía nos dejaban andar en pantanos, uno buscaba unos morritos para poder atravesar al pantano. La competitividad son los morritos que nos van a permitir llegar allá y hacer con nuestra vida lo que queramos, con un propósito. Y por lo tanto ese no es un concepto que pertenezca a las empresas gigantes, es un concepto que le pertenece a las personas. Muy bien. Y entonces, última pregunta, no sin antes, de verdad agradecerle la conversación y que haya venido hoy aquí a que hiciéramos este live, a Fernanda, y seguramente además vamos a estar haciendo algunas cápsulas con esto que salgan en el podcast para las personas que lo quieran escuchar después. Mil gracias, de verdad mil gracias. Qué rica conversación. Y me alegra que vamos a desayunar pronto para que vamos a hablar un poquito más. Sí, podemos hablar de lo que queramos. No, me salen letreros, pero el tema es que pensando en esa muchachita, ese muchachito, esa persona que nos está escuchando, ¿cuál es la invitación que usted le quisiera hacer a esa persona para que tomara, aunque sea una acción, con base en lo que hemos escuchado hoy, con base en lo que hemos conversado? ¿Qué invitación le daría usted a una acción a esa muchachito que nos está escuchando? Que mañana, ojalá, si puede ir al colegio, piense todo el día, mientras esté allá sentadito, sentadita en clase, en recreo, en lo que sea, piense todo el día en que él o ella es el otro o otra
de otro niño o niña. Ojalá escoja el que le caiga más gordo. Creo que nos hace falta una enorme capacidad de conciencia del otro. Y nos sobra una gran cantidad de conciencia sobre nosotros. Y hemos alimentado un discurso del ellos y en nosotros en múltiples esferas. Pues creo que del fútbol cada cierto tiempo aparentemente es una de las que más nos gusta. Un gran problema de masculinidad tóxica. Nosotros las mujeres nos da demasiado frío, nos vamos del estadio para la casa, gracias. Pero creo que si yo le dijera a ese niño, a esa niña, mañana ponte a pensar que para esa otra persona, tú eres otro. Tú puedes ser el que le cae gordo o el que le cae gorda. Y voy a cerrar con una anécdota de un amigo mío que yo amo. La anécdota, a mi amigo realmente ni siquiera, a mí me lo contó el amigo del amigo del amigo, que una niña se monta en el bus, en una buseta de la época, y está muerta del susto porque cuando se sentó se montó un señor como mal encarado y a ella le daba susto que la robaran. Ella se sienta y se había sentado en el puesto de adelante, pero el señor le pide permiso porque no había más puestos y se hace en el puesto de la ventana. Y ella va realmente muerta del susto, absolutamente convencida que la van a atracar. Y en ese momento, muerta del susto, mete la mano en la cartera y siente que no siente la billetera, no encuentra su billetera. Y ella coge una lima de esas de metal que se usaban antes y ahora otra vez están de moda, pero son de cristal o yo no sé qué cosa. Y coge al señor y le pone la lima en la costilla y le dice, la billetera. El señor le entrega la billetera, la niña la mete en la cartera, se baja de la buseta y corre y corre y corre y llega a la casa pálida solamente para darse cuenta que acaba de robarle la billetera al señor. Porque todos somos el otro de alguien. Porque muchas veces el miedo que nosotros tenemos de otro le está generando miedo al otro. Porque muchas veces nosotros estamos juzgándolos y por lo tanto ellos se sienten juzgados y entonces pues son más antipáticos porque a la gente no le gusta que la juzguen. Yo creo que si generamos esa conciencia en más personas desde chiquitos, podríamos llegar a una sociedad en la que nos entendamos mejor cuando seamos grandes. Bueno, y cuando seamos chiquitos también, ¿no? Y eso nos podría llevar, digamos, a solucionar problemas que hoy cada vez más se están tornando muy difíciles para la sociedad. En las democracias, evidentemente, y bueno, en las dictaduras ya lo eran, así que ellos están más acostumbrados. Esa sería mi recomendación para un niño o niña que está en su proceso de formación y que ojalá alimente la conciencia de lo que sienten los otros. Porque eso también les va a devolver responsabilidad y agencia. Bueno, pues yo le extiendo esa invitación no solamente a los muchachitos y muchachitas, sino a los muchachotes y muchachotas. Porque muchas veces ese otro es el que está sentado al lado nuestro trabajando. En esta época del coworking es quizás el que no conozco, pero que está por ahí al lado también trabajando y tratando de hacer lo suyo y uno no lo ve como en esa dimensión del que es parte también del futuro que estamos construyendo juntos, aunque no nos demos cuenta. Entonces, y también hay veces, nosotros en este mundo de la consultoría y del coaching, uno de los fenómenos grandes que encontramos es que la gente tiene una tendencia grandota a hacer las cosas. Y desde ese punto de vista, creo que es importante también esa invitación a que nos demos cuenta de que el otro, el que está ahí, es el que puede ir con nosotros y ayudarnos a construir lo que queremos construir, ese futuro que nos importa. Bueno, Ana Fernanda, que no sea la última vez que nos podamos volver a ver, mil y mil. Un agradecimiento también a todas las personas que nos han escuchado, que han participado, que han entrado acá. Una invitación a que si quieren conversar más con nosotros acerca del tema de la transformación, si tienen preguntas, etcétera, si les interesa el curso del ADN transformador, que nos dejen saber, que nos contacten a cualquiera de nosotros, a Elsa, a Paulina Gómez, que anda por ahí como andando en espiral, o a María Paula Cabrera, que también anda por ahí como María Paula Coach, si no estoy mal en el Instagram.
o a mí, y ojalá podamos encontrarnos construyendo juntos ese mundo más hermoso con nuestros corazones posible. Mil gracias por esta conversación. Les mando un abrazo. Chao, chao. Muchas gracias. ¿Te encantó lo que escuchaste en el episodio de esta semana? Bueno, la respuesta es simple. Significaría mucho para nosotros si puedes dejarnos una reseña y comentarios de 5 estrellas. Correr la voz realmente es la mejor manera de hacer crecer nuestro podcast y lograr cosas aún mayores. Gracias.